¿Cómo se encuentran, muchachos? Muy buenas noches con todos. ¿Qué tal, jóvenes? Los saluda el profesor Joao Arias del curso Historia del Perú. Y antes de empezar con nuestra clase, recordarles siempre nuestra actividad navideña para ayudar a los niños de la comunidad campesina del distrito de Santa Leonor de Guaura. Comunícate, o ya me imagino que muchos se han comunicado con su operador para, jóvenes, dar sus donativos, víveres no perecibles, ropa y, por supuesto, juguetes que llevarán mucha alegría a los niños de la comunidad campesina del distrito de Santa Leonor. Muy bien, chicos, después de haberles recordado nuestra actividad, vamos a pasar a nuestra clase de hoy, que tiene que ver, jóvenes, con la segunda etapa de la independencia. Acá vamos a hablar sobre el primer Congreso Constituyente y la corriente libertadora del norte, muchachos. La corriente libertadora del norte. Nosotros, la clase anterior, habíamos justamente hablado sobre la corriente libertadora del sur, sobre la campaña de San Martín, el gobierno de San Martín en el Perú, que viene a ser el protectorado, y qué es lo que había sucedido, jóvenes, y cuáles fueron los motivos de por qué San Martín se terminó retirando del Perú. A ver, chicos, para ir recordando un poco, jóvenes, para ir recordando. ¿Qué, eh, qué acontecimiento, jóvenes, hizo que San Martín se tuviera que retirar del Perú? A ver, ¿cuál fue ese acontecimiento que provocó que San Martín se tenga que retirar del Perú? Muy bien, tras el fracaso de la conferencia de Guayaquil. Muy bien. Muy bien, es cierto. Tras la conferencia de Guayaquil no llegó a ningún acuerdo. Muy buenas noches a todos los que se están incorporando. Es cierto. Tras el fracaso de la conferencia de Guayaquil no logró el apoyo de Bolívar, correcto, no logró el apoyo de Bolívar. Pero también no hay que olvidar que cuando regresó a Lima, ¿qué había sucedido? A ver, jóvenes, ¿qué había sucedido? No, el que instala el Congreso es San Martín. Repito, cuando San Martín viene, él instala el Congreso y se retira. No había todavía un Congreso cuando San Martín llega a Lima.
Repito, el que deja instalado el Congreso, jóvenes, es San Martín. A ver. Muy bien, los criollos habían elegido, jóvenes, una república. Muy bien. Habían elegido una república. Muy bien, jóvenes. Por eso San Martín, que estaba promoviendo, jóvenes, que estaba promoviendo una monarquía constitucional, ante esta situación, jóvenes, prefirió dejar instalado el Congreso Constituyente y retirarse del Perú. Muy bien, y justamente, jóvenes, el primer Congreso Constituyente tuvo como su primer presidente a Francisco Javier de Luna Pizarro. Repito, a Francisco Javier de Luna Pizarro. Y este Francisco Javier era de tendencia liberal. ¿Y cuál es la característica? ¿Cuál es la característica de un gobierno liberal? Los liberales, jóvenes, los liberales se caracterizan, jóvenes, por ser más legislativos o promover que el poder lo tenga el poder legislativo. Repito, que el poder lo tenga el poder legislativo. Por encima del presidente, por encima del ejecutivo. Esa es una característica de los liberales. Ahora, dentro de los objetivos tenemos el de establecer una constitución. Justamente el objetivo de establecer una constitución tiene que ver con la idea de establecer una forma de gobierno, que al final se va a elegir como forma de gobierno una república unitaria. Repito, una república unitaria. Muy bien, profe, pero ¿acaso hay otro tipo de república, jóvenes?
¿Hay otro tipo de república, muchachos? A ver, ¿cuál sería el otro tipo de república, muchachos? El otro tipo de república, muchachos, el otro tipo de república, jóvenes, es una república federativa. Repito, una república federativa. Profe, ¿cómo es una república federativa? A ver, ¿conocen el tipo de gobierno de los Estados Unidos, jóvenes? A ver, les explico entonces. Me dicen que no, les explico. A ver, los Estados Unidos es un estado federado, ¿cierto? Son varios estados unidos a un gobierno central, ¿correcto? A un gobierno central, pero que cada estado tiene una cierta autonomía. Entonces, cada uno de estos estados jóvenes, cada uno de estos estados tiene ciertas leyes. Repito, tiene ciertas leyes. Por ejemplo, por ejemplo, la mayoría de edad te permite de repente o recién a partir de la mayoría de edad puedes comprar licor, recién a partir de la mayoría de edad puedes conducir o puedes portar armamento. En otros estados de repente a partir de los 16 años ya puedes conducir, ¿correcto? En otros estados hay un tipo de pena de muerte. Algunos delitos ameritan de pena de muerte. O sea, cada estado tiene leyes muy distintas a otra. No es como que la ley que se aplique en Lima no se puede aplicar en Ica, por dar un ejemplo, ¿no?
los impuestos que se aplican en Lima no necesariamente se pueden aplicar en Arequipa. Ese es otro ejemplo. ¿Se entendió entonces qué es una república federativa, muchachos? ¿Queda alguna duda? Y en el caso de una república unitaria, en el caso de una república unitaria, jóvenes, quiere decir que las leyes son iguales en todo el territorio. Repito, en todo el territorio. Muy bien. ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? Repito, la República Federativa. En una república federativa que está conformada por estados, cada estado tiene leyes distintas a las de otro estado. O sea, tienen una autonomía en ese rubro, muchachos. Ahora sí, muy bien. Seguimos. Y el tercer objetivo, consolidar la independencia. A ver, consolidar la independencia, muchachos. ¿Y qué se tenía que hacer para consolidar la independencia? A ver, vamos muchachos. ¿Qué se tenía que hacer para consolidar la independencia? Muy bien, expulsar a los españoles. Repito, expulsar a los españoles. Muy bien. Para eso, jóvenes, se creó la Junta Gubernativa. Repito, la Junta Gubernativa.
Esta junta gubernativa fue un triunvirato. No solamente estaba Lamar, sino también Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar Iba Quijano. ¿Correcto? Pero obviamente la imagen más representativa, jóvenes, era Lamar. Entonces, si a ti te preguntan, ¿cuál fue el objetivo de la junta gubernativa? A ver, ¿cuál fue el objetivo de la junta gubernativa? ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? Expulsar a los españoles. Para eso, jóvenes, fue creado. Repito, para eso fue creado. Muy bien. Esta junta gubernativa tenía que acabar con las fuerzas realistas y recordemos, los españoles, ¿dónde se habían asentado? ¿Dónde se habían asentado, muchachos? En el Cusco. Entonces lo tenían que expulsar de la Sierra Sur de Lima o de la región andina, ¿no? Muy bien. Para eso se convocó, jóvenes, al primer Congreso Constituyente. Repito, se convocó al primer Congreso Constituyente. A ver, esta primera campaña, disculpen, primera campaña a puertos intermedios, ¿por quién había sido creada? A ver, ¿por quién había sido creada? Esta primera campaña a puertos intermedios había sido un plan creado por San Martín, pero San Martín, jóvenes, San Martín se había tenido, jóvenes, se había tenido que ir, ya se había retirado, ¿correcto? Ya se había retirado. Y ahora la junta gubernativa lo había llevado a cabo. Esta la había dirigido Rudecindo, jóvenes, Rudecindo Alvarado. Repito, Rudecindo Alvarado. Lamentablemente, esta primera campaña terminó siendo, jóvenes,
un fracaso. Repito, terminó siendo un fracaso. Fuimos derrotados, jóvenes. Fuimos derrotados en las batallas de Torata y Moquegua, muchachos. Ante este fracaso, una facción, jóvenes, una facción del ejército se amotinó en Balconcillos. Y este motín de Balconcillo, jóvenes, este motín de Balconcillo fue dirigido por Andrés de Santa Cruz. Repito, fue dirigido por Andrés de Santa Cruz. Este Santa Cruz, jóvenes, obligó al Congreso a destituir a la Junta Gubernativa de la Mar. Y para muchos, esto es considerado un golpe de Estado. Considerado el primer golpe de Estado. ¿Por qué se considera un golpe de Estado? Porque toma el poder, no se olviden, por la fuerza. Repito, porque toma el poder por la fuerza. Y se nombra como presidente a José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Repito, a José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Así que si por ahí te preguntaran, primer presidente del Perú por golpe de Estado, repito, si te preguntan el primer presidente del Perú por golpe de Estado, es José de la Riva Agüero. Repito, José de la Riva Agüero. Muy bien. Ahora, durante el gobierno de José de la Riva Agüero, muchachos, durante el gobierno de José de la Riva Agüero, llegó el primer empréstito de 1.200.000 libras esterlinas. Repito, 1.200.000 libras esterlinas. Este 1.200.000 habían sido, jóvenes, habían sido
solicitadas durante el gobierno de San Martín con la misión Jóvenes diplomática de Juan García del Río y Diego Enrique Paroissier. Recordemos que esa misión buscaba a un príncipe europeo para que venga al Perú. No consiguió al príncipe, pero sí se había solicitado el empréstito de 1.200.000. Primero, ¿a qué país se le había solicitado? Muy bien, Inglaterra. Muy bien. ¿Para qué se solicitó ese empréstito, muchachos? A ver, ¿para qué se solicitó el empréstito? En un primer momento, San Martín había solicitado para poder jóvenes solventar los gastos de guerra. Pero como les dije hace un momento, San Martín se fue, estaba el Congreso Constituyente, después Ribagüero tomó el poder por la fuerza y ese empréstito, jóvenes, llegó durante el gobierno de Ribagüero. Muy bien, sigamos entonces. Ribagüero también quería expulsar a los españoles, también quería consolidar la independencia. Para eso organizó la segunda campaña a puertos intermedios. Esta vez la segunda campaña fue dirigida por Andrés de Santa Cruz. Aquí en la batalla de Cepita, jóvenes, estuvo a punto de derrotar a los españoles. Lamentablemente, por una falta de estrategia, se habían, por ejemplo, acabado las municiones. Y cuando los españoles se dieron cuenta de eso, literal, le pisaron jóvenes, le pisaron jóvenes los talones, repito, le pisaron los talones al ejército de Santa Cruz. La batalla de Cepita, la segunda campaña Puertos Intermedios, terminó siendo un fracaso.
Por eso a esta campaña también se le conoce como la campaña del talón. Repito, se le conoce como la campaña del talón. Ante esta situación, Canterac, que pertenece al ejército realista, ¿ya? Canterac pertenece al ejército realista, y obviamente cuando digo realista me estoy refiriendo al ejército español. Repito, al ejército español. Canterac invade Lima y Ribagüero y parte del Congreso, repito, Ribagüero y parte del Congreso se refugian en los castillos del Real Felipe. Para el Congreso, la actitud de Ribagüero fue la de un presidente incapaz, porque no salió a enfrentarse, jóvenes, no salió a enfrentarse al ejército español. Repito, no salió a enfrentarse al ejército español. A ver, jóvenes, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, jóvenes, si al presidente lo consideran que es incapaz? Muy bien, muy bien. Lo destituyen, lo destituyen, lo vacan. Podríamos decir que Ribagüero, podríamos decir, jóvenes, que Ribagüero es el primer presidente, es el primer presidente vacado. ¿Ah? Repito, es el primer presidente vacado. Muy bien. Entonces, el Congreso destituye a Ribagüero. Ribagüero no acepta, ¿ya? Ribagüero no acepta, jóvenes, y comparte del Congreso, o una parte del Congreso, se instala en Trujillo con un nuevo gobierno. El Congreso en Lima eligió como presidente a José Bernardo Tagle o el Marqués de Torretagle. Repito, el Marqués de Torretagle.
Eso nos da a entender, jóvenes, que cuántos presidentes teníamos en ese momento en el país. Dos presidentes. Muy bien, muy bien. Sigamos entonces. Ante este caos político, porque definitivamente representa un caos político, el Congreso decidió enviar a la misión o comisión Sánchez Olmedo hacia Guayaquil para traer a Bolívar al Perú. Y Bolívar, obviamente, primero envió jóvenes, envió a Sucre, ¿ya? Primero envió a Sucre para que le limpie el camino, jóvenes, para que le pueda limpiar el camino, para agudizar aún más la crisis económica, repito, agudizar la crisis económica y que obviamente le dieran todos los poderes a Bolívar. El Congreso destituyó jóvenes a Torretagle, los criollos de clase media lo terminaron apoyando, ¿ya? Lo terminaron apoyando. Y de esa manera, jóvenes, y de esa manera, el Congreso decidió darles todos los poderes a Bolívar. Pero para eso, Bolívar primero va a tener que enfrentar tanto a Torre Tagle como a Ribagüero. Torretagle había buscado unirse con los españoles y anular la independencia, mientras que Ribagüero estaba negociando con el virrey Laserne, obviamente para derrotar y para expulsar jóvenes, para expulsar a Bolívar. Torretagle enfermó en los castillos del Real Felipe y terminó muriendo dentro de los castillos del Real Felipe, mientras que Ribagüero fue derrotado, jóvenes, fue derrotado y terminó yéndose, jóvenes, del país. Sin Torretagle, sin Ribagüero, jóvenes, repito, sin Torretagle y sin Ribagüero, Bolívar va a recibir todo el poder del Congreso. La Constitución, jóvenes, la Constitución de 1823 no entró, jóvenes, en vigencia. Repito, la Constitución de 1823 no entró en vigencia. De esa manera,
se inicia la dictadura de Bolívar. Profe, ¿y por qué se oponían a Bolívar? Muy bien. ¿Por qué? Porque sabían cuáles eran las intenciones de Bolívar, cuál era la forma de gobierno que quería aplicar Bolívar y que para muchos no estaban de acuerdo. Muy bien. A ver, jóvenes, ¿cuál era la forma de gobierno? A ver, eran épocas de inestabilidad, jóvenes. Vamos a ver que golpes de Estado, eh, destituciones, va a ser una característica del Perú. Cualquier parecido con la actualidad solo es pura coincidencia, jóvenes. A ver, muchachos. ¿Cuál era la forma de gobierno que quería Bolívar? A ver si se acuerdan. Bolívar quería, jóvenes, una república. ¿Pero una república de qué tipo? Federal. Muy bien. Una república federal. Y así Bolívar lo expone justamente en la famosa Carta de Jamaica. Repito, en la famosa Carta de Jamaica. La Carta de Jamaica, jóvenes, es un escrito que Bolívar hace, es un escrito que Bolívar hace tras haber fracasado en su primer intento de consolidar, jóvenes, de consolidar la independencia de Nueva Granada. Por eso Bolívar se tiene que ir de Nueva Granada, se refugia en Jamaica, ¿ya? Se refugia en Jamaica, y ahí en esa carta busca el apoyo del gobierno inglés económicamente y también plantea su idea de un gobierno federativo, ¿no? Como dice ahí, argumenta la necesidad de que los países latinoamericanos logren la unión para crear una sola república. Muy bien. Muy bien. ¿Correcto, chicos? ¿Dudas hasta ahí?
Muy bien, continuemos, continuemos. Si no hay dudas, si no hay consultas, continuemos, muchachos. Justamente Bolívar consolida la independencia de Nueva Granada. Recuerden que es el virreinato de Nueva Granada. Y ahí logra, por ejemplo, lo que va a ser la independencia de Colombia en la batalla de Boyacá. En la batalla de Boyacá, jóvenes. Después en la batalla de Carabobo. Después en la batalla de Carabobo logró la independencia de Venezuela. Y en la batalla de Pichincha, repito, en la batalla de Pichincha, jóvenes, logra la independencia de Quito o lo que va a ser la independencia, jóvenes, del Ecuador. Pero acá hay una peculiaridad, jóvenes. Acá hay una peculiaridad, que esta es la única batalla, jóvenes, es la única batalla donde participaron las dos corrientes libertadoras, tanto la corriente libertadora del norte como la corriente libertadora del sur. Con la independencia de estas tres zonas, se eliminó el virreinato de Nueva Granada y se formó la Gran Colombia. Es por eso, como dirían ahora los memes actuales, ¿a qué edad te enteraste que Ecuador, Colombia y Venezuela tienen la misma bandera? A ver, ¿han visto las banderas de Ecuador, Colombia y Venezuela? Tienen los mismos colores porque pertenecieron, esa era la bandera de la Gran Colombia. Solamente que Ecuador, ¿qué cosa tiene? Un escudo, ¿sí o no? Venezuela, ¿qué tiene? Un arco de estrellas. ¿Y Colombia qué cosa tiene? Nada, simplemente las franjas, ¿cierto? Horizontales. Muy bien, jóvenes. Muy bien. ¿Recién ahorita se han enterado? Bueno, como dirían, ahora ya sabes. Muy bien, chicos, sigamos. Y vamos a la campaña final, jóvenes. Vamos a la campaña final. Bolívar, jóvenes, antes de la batalla de Junín, lanza una famosa arenga. Una famosa arenga. En las pampas de Rancas, en Cerro de Pasco. Soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha encargado a los hombres, la de salvar a un mundo de la esclavitud. Repito, la de salvar a un mundo de la esclavitud. Esa es la arenga previa, jóvenes, a la batalla de Junín, donde de cierta manera Bolívar está presente,
pero no pelea, porque estaba delicado de salud y observó jóvenes a lo lejos. Repito, observó a lo lejos. Muy bien. Si te preguntaran, jóvenes, el triunfo que se obtiene, porque la batalla de Junín es un triunfo peruano o un triunfo patriota, ¿ya? Fue una victoria. Si te preguntan, ¿gracias a quién se logró el triunfo en Junín? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta, jóvenes? Repito la pregunta. ¿Gracias a quién se logró el triunfo en Junín? A ver, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? La respuesta sería a los húsares del Perú, que después fueron llamados húsares de Junín, ¿cierto? Que eran los montoneros. Repito, eran los montoneros. No se olviden, ¿ah? Los indígenas. Muy bien. Después de Junín va a haber una batalla en Corpahuayco donde Sucre, que pertenece al ejército patriota, fue derrotado. ¿Ah? El general Valdés, un general realista, derrota a Sucre, repito, derrota a Sucre, pero no fue una batalla, vamos a decir así, tan significativa, no fue una batalla tan importante, porque la batalla decisiva, jóvenes, va a ser en Ayacucho. Pero hay un acontecimiento, jóvenes, hay un acontecimiento previo a la batalla de Ayacucho que va a cambiar, jóvenes, que va a cambiar la historia de esta guerra. Y va a ser la rebelión de Antonio de Olañeta en el Alto Perú. Profe, ¿por qué? Olañeta es un general realista, es un general español que estaba a cargo de la defensa de todo el Alto Perú. Pero Olañeta era absolutista. ¿Y esta rebelión en contra de quién es? A ver, jóvenes, ¿en contra de quién es esta rebelión? Si él es realista y te dice que se rebela, ¿en contra de quién se está rebelando?
A ver qué me dicen. ¿En contra de quién se está rebelando? No, al contrario, se dice defensa del absolutismo. Está defendiendo al absolutismo. Está defendiendo, jóvenes, está defendiendo aquí al rey de España, porque había recuperado el poder en España Fernando VII. Repito, había recuperado el poder Fernando VII. Muy bien. Pero Bolívar no era. Cuando tú te rebelas, ¿te estás rebelando contra un contrario o te rebelas en contra de una autoridad a la cual tú perteneces? San Martín ya no está en el Perú hace tiempo. Estamos acá en la época de Bolívar. San Martín ya no está. Y San Martín no era una autoridad española. Aquí, jóvenes, Olañeta se rebela en contra del virrey La Serna. Cuando te hablen de una rebelión, te estás rebelando en contra de tu autoridad. ¿Por qué se rebela en contra de su propio virrey? Porque Olañeta consideraba que la Serna había sido elegido durante el gobierno liberal que se había establecido en España. Y como Fernando VII había recuperado la corona y había restablecido el absolutismo, entonces Olañeta dijo, es mi momento. Repito, es mi momento. ¿Correcto? Es mi momento. Y es por eso que buscó rebelarse, jóvenes. Olañeta buscaba el favor de Fernando VII, ¿correcto? Para él ser elegido como virrey y destituir obviamente a la Serna. Entonces, por qué digo que eso afectó? Porque ahora la Serna no solamente se tiene que enfrentar a Bolívar, sino que también se va a tener que enfrentar a Olañeta. El ejército español va a quedar, jóvenes, dividido, fragmentado. En la batalla de Ayacucho, el ejército español, repito, quedó dividido, quedó fragmentado. Y es por eso, jóvenes, que la batalla de Ayacucho terminó siendo una victoria para el ejército patriota gracias a la acción de las guerrillas campesinas y de Marcelino Carreño, que justamente dirigía a las guerrillas. Entonces, si a ti te preguntaran, por si acaso,
hay dos puntos. Uno, la participación de las guerrillas campesinas y dos, la fragmentación del ejército, la fragmentación del ejército español. Repito, la fragmentación del ejército español. Muy bien, jóvenes. Tras la derrota de los españoles en Ayacucho, la independencia se consolida con la firma, jóvenes, de la capitulación de Ayacucho el 11 de diciembre de 1824. Pero sobre lo que se trató en la capitulación de Ayacucho, repito, sobre lo que se trató en la capitulación de Ayacucho, lo veremos al regresar, jóvenes, de nuestro examen de hoy. Así que les voy a pasar el enlace para que puedan ustedes ir dando el examen. Ya saben, 10 minutos y regresamos, jóvenes, para continuar con la clase.
3 minutos, jóvenes, y continuamos con la clase. Muy bien, jóvenes, últimos segundos del examen. Muy bien, vamos a ir cerrando ya. Muy bien, veo que ya varios han ido terminando. Muy bien, vamos cerrando el examen en todo caso. A ver, a ver. Muy bien, cerramos el examen. Y la primera pregunta nos dice, con el objetivo de liquidar el poder realista cuyo ejército se hallaba principalmente en la Sierra Sur, los gobiernos republicanos tomaron como medida, y ahí la respuesta, jóvenes, era organizar las campañas por puertos intermedios. Muy bien. La respuesta era la C. Correcto. Muy bien. En la pregunta número 2 nos dice, la toma de Lima por parte del general realista Canterac determinó el caos político en la República naciente, dividiéndose nuestra clase política en una pugna entre la respuesta y era Torre Tagle y Ribagüero. Repito, Torre Tagle y Ribagüero.
Muy bien. Y en la número 3, Ribagüero asume la presidencia como consecuencia del motín de Balconcillo. Muy bien, jóvenes. Muy bien. El motín de Balconcillo. Muy bien, muchachos. Entonces ya tenemos ahí las tres respuestas. Y continuemos, jóvenes, con la última parte de la clase. A ver, rapidito, jóvenes. Mira más allá de lo evidente, muchachos. ¿Quiénes se ven beneficiados en la capitulación de Ayacucho? Rápidamente, ¿quiénes se ven beneficiados, muchachos? Muy bien, se vieron beneficiados los españoles, jóvenes. Se vieron beneficiados los españoles. Muy bien, jóvenes. Profe, ¿y por qué? ¿Por qué se ven beneficiados los españoles? Porque si ustedes jóvenes se dan cuenta, el que firma por el ejército patriota es Sucre. Y Sucre, muchachos, no era peruano. Pertenecía, jóvenes, pertenecía a la Gran Colombia. Y muchos consideran, muchos de los historiadores consideran, jóvenes, que el objetivo de Bolívar era fragmentar al Perú. Y eso se vio fragmentar y perjudicar al Perú porque justamente eso se observa, muchachos, en los acuerdos de la capitulación de Ayacucho, donde el Perú se va a quedar endeudado con España, y también en las ideas bolivarianas. Las ideas bolivarianas. Muy bien. El Congreso, jóvenes, el Congreso de Chuquisaca proclamó la independencia de Bolivia. Bolivia antes que era, jóvenes. Bolivia era lo que se llamaba el Alto Perú. Repito, el Alto Perú. Muy bien, muy bien.
Muy bien. La otra idea bolivariana, jóvenes, es el Congreso de Panamá, jóvenes. El Congreso de Panamá. En este Congreso de Panamá, en el Congreso de Panamá, buscó unir a todos los países que se habían independizado, jóvenes, que se habían independizado de España. Repito, unir a todos los países que se han independizado de España. Pero acá en esta idea que tenía Bolívar, Argentina y Chile se oponen porque ellos primero habían sido independizados, repito, habían sido independizados primero por San Martín y ellos ya tenían una autonomía, jóvenes, política y económica. Así que el Congreso de Panamá terminó siendo un fracaso. Repito, terminó siendo un fracaso. Así que ante el fracaso del Congreso de Panamá, decidió, jóvenes, decidió llevar a cabo la Federación de los Andes. La Federación de los Andes. Y en esta Federación de los Andes, Bolívar buscó, jóvenes, a todos los países que él había independizado. Es decir, la Gran Colombia, el Perú, jóvenes, y Bolivia. Porque recuerden que Bolivia era el Alto Perú. Ahí ya nos había quitado una gran cantidad de territorio. Para asegurar su idea, creó la Constitución Vitalicia Jóvenes de 1826, donde él aseguraba un poder de por vida. Repito, un poder de por vida. Cosa que ninguno de estos países quería, ninguno de estos países aceptaba, y es por eso que tampoco aceptaron la Constitución vitalicia, no aceptaron formar parte de esta Federación de los Andes y obviamente, jóvenes, su idea fracasó. Bolívar, jóvenes, ante esta situación ya no veía con buenos ojos al Perú, le tenía un recelo porque no lo habían apoyado y se va a tener que ir del Perú, repito, se va a tener que ir del Perú porque la Gran Colombia entró en una guerra civil. Repito, entró en una primera guerra civil. Y para eso, jóvenes,
Y es por eso que se retira del Perú para evitar la fragmentación, jóvenes, para evitar la fragmentación, jóvenes. Y con eso acaba la influencia bolivariana, jóvenes. Muy bien, chicos. Y con eso hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y participación en la clase de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Muy bien, si ahí tienen alguna duda, me lo pueden escribir. A ver, cuando quería unir a los países que independizó, cuando, claro, o sea, Gran Colombia es lo que hoy llamamos Ecuador, Colombia y Venezuela. El Alto Perú es Bolivia y, claro, y el Perú. Así es. Muy bien, chicos, nos vemos, cuídense.